Maestra, Mande. este, ese se parece a una carretera con luces. Ah, sí, la portada que puse, ¿verdad? De una carretera. Sí. A lo mejor tenga un poco que ver con el tema que vamos a abordar el día de hoy, porque al haber más Ah, carreteras, entonces pues se ve indica que, interesante. bueno, coincidió a lo mejor, ¿no? Que en este tema de países más y menos desarrollados vamos a hablar sobre los lugares del mundo que están más poblados y cuáles no. Entonces, al saber que es un lugar más poblado, pues las carreteras, el uso de las tecnologías, los transportes y todo esto va incrementando. Entonces, bueno, con este tema vamos a dar inicio a los contenidos de el bloque 3, de igual forma correspondiente al segundo trimestre. Entonces, bueno, tenemos que como población humana entendemos que es un conjunto o un grupo de personas que habitan o residen en un territorio geográfico determinado. Determinado me refiero a que está definido según su dimensión, su espacio, su estructura y su evolución. Evolución quiere decir los cambios que van experimentando las poblaciones conforme pasa el tiempo. Otro concepto es el de urbanización, donde tenemos que, al hablar de urbanización, estamos haciendo referencia a la construcción de obras que hay en las poblaciones, en las comunidades y en las ciudades como las viviendas, lo que les comentaba de las vías de comunicación, las carreteras, la introducción del agua potable, la energía eléctrica, el drenaje, las escuelas y bueno, todo ese tipo de servicios en beneficio, pues principalmente del ser humano. Ante todos estos cambios que se les comentan, han surgido también impactos de tipo social y ambientales en relación a esta urbanización. Entonces tenemos el rápido crecimiento de una población urbana y la expansión física de las ciudades en todos los países de la región. Al hacer esto, bueno, suceder esto, se han tenido impactos muy variados para la población humana y el medio ambiente de los países. Entonces, cuando hay una concentración muy alta, me refiero a pero un gran número de pobladores, se reduce la extensión de la tierra que está dedicada en asentamientos y concentra a su vez la generación de basura y el consumo de recursos. ¿Dónde se va a observar más esto? Pues en las zonas urbanas, que es lo que sabemos que son lugares que están más habitados que una zona rural. Entonces, al haber una urbanización y que sobre todo esta urbanización es acelerada y muchas veces es mal planificada, conlleva la pérdida de tierras cultivables, tierras fértiles que por necesidades de construcción, pues se tienen que ir removiendo todo ese tipo de espacios, afectando a su vez lo que es la protección de las cuencas y se produce también la pérdida de la biodiversidad. Entonces, el uso de tecnologías inadecuadas, muchas veces importadas de países desarrollados, pueden conducir a la pérdida de este tipo de suelo que estábamos comentando, teniendo así que las guerras y y las revoluciones afectan también de una manera el uso de este suelo debido a las grandes masas de emigrantes que abandonan sus lugares de origen y a su vez después se desplazan a asentamientos irregulares que deterioran el suelo. Y bueno, el mismo comportamiento poblacional del ser humano, del hombre, acuérdense que cuando decimos hombre, no nos referimos especialmente a los señores o a los niños, sino hombres y mujeres. Entonces tenemos que el mismo,
El mismo comportamiento del ser humano es un factor de cambio. Aproximadamente tenemos que cada hora nacen más de 11,000 personas. No nada más en un lugar, sino en varios lugares del mundo. Entonces, cada año la población se incrementa en alrededor de 100 millones y dentro de esos 100 años la Tierra ya habría superado probablemente los 10 millones de habitantes y tal vez los recursos para alimentarlos puedan cubrir las necesidades mínimas. Entonces, mientras va incrementando más la población, pues más son las necesidades que se tienen que ir cubriendo. Ahora entonces tenemos, ¿cuál sería entonces, chicos, debido a eso que les comento, cuál ustedes consideran que sería el costo o la consecuencia para el medio ambiente? ¿Quién me da su opinión? Yo digo que la de la derecha, maestra. ¿La contaminación? Sí. Ujú, muy bien. Bueno, aquí tenemos 3 imágenes sobre contaminación, sobre el daño a la naturaleza a través de la fauna, de la flora, la contaminación ambiental. ¿Qué otros factores podrían ser? El uso del suelo fértil lo podríamos considerar también en la imagen de la fábrica, ¿no? La fábrica, hemos hablado en algún momento que son muy importantes para abastecer las necesidades del ser humano. Y entonces las fábricas, pues, hay muchas veces pues se tienen que utilizar espacios que son fértiles donde bien se pueden cultivar, pero bueno, también es importante comentar. Ahora, a lo que vamos ahorita son los efectos ambientales de la urbanización. Bien sabemos que toda la gente con el paso del tiempo vamos cambiando. Y no me refiero necesariamente a los cambios físicos, sino los cambios pueden ser cambios emocionales, las costumbres, los hábitos, la forma de vida, todo esto va cambiando con el paso del tiempo. Y entonces cuando surgen estos tipos de cambio, también cambia el medio ambiente a través del consumo de alimentos. Si ustedes en algún momento han platicado con sus papás sobre la forma de alimentación de antes, no se consumían tantos productos con conservadores y químicos como hoy en día. Antes la alimentación era más natural. Por ejemplo, el pollo, las verduras, no, bueno, en el caso de la carne no contenían tantas hormonas como hoy en día. Las verduras pues no tenían tantos químicos. Entonces, a esto es a lo que se refiere que con el paso del tiempo y las necesidades de la gente también se va cambiando algunas cuestiones del medio ambiente que, bueno, sufren este tipo de cambios, así como la energía, el agua, el uso, por supuesto, el uso de la tierra, que era lo que comentábamos, y a su vez también lo de la contaminación ecológica que como consecuencia pues afectan muchas veces la salud y la calidad de vida de las personas en las ciudades. Entonces, el consumo de esta energía para proporcionar electricidad, el transporte, la capacidad de cocinar y la calefacción es mucho más alto en las áreas urbanas, que era lo que les comentaba que a comparación de las zonas rurales. Entonces, hay efectos de la degradación ambiental en la salud. Entonces, tenemos que entre los problemas ambientales urbanos se encuentra la insuficiencia de agua, el saneamiento, la acumulación de basura y la contaminación industrial. Y debido entre las implicaciones de salud de estos mismos problemas ambientales, se encuentran lo que como consecuencia las infecciones respiratorias y las enfermedades parasitarias. Ahora, como dato relevante, actualmente la especie humana
consume el 40% de crecimiento vegetal total del planeta, mientras el 60% pues el resto de las especies restantes. Entonces, si consideramos que la población humana se duplicara en pocos años, a ver, ¿quién me responde esta pregunta? ¿Cómo podríamos entonces sobrevivir en esas condiciones y qué pasaría con las demás especies con las que compartimos la biosfera? Es obvio que conforme va pasando el tiempo, pues se va multiplicando la población. Pero si se multiplicara a lo doble, ¿cómo podríamos hacer entonces para sobrevivir? ¿O qué pasaría con estas especies? A ver, ¿quién me responde esta pregunta? Las especies se extinguirían porque comeríamos más. Las especies se extinguirían porque comeríamos más. Muy bien. ¿Y cómo podríamos, bueno, eso sería qué pasaría con las especies, pero entonces, ¿cómo podríamos sobrevivir ante estas condiciones? No, Posiblemente, ¿cómo, perdón? no contaminando. No contaminando, o en su momento, bueno, ya sería una medida muy extrema, ¿no? Pero cada vez los alimentos serían más artificiales, ¿no? Ahora, si se duplicara, pues imagínate, al ser un alimento artificial, pues, ¿qué nutrientes tendrías para tu organismo? Ahí sería el detalle. Entonces, bueno, tenemos que hoy se explotan alrededor de 70 especies marinas y, bueno, dentro de las cuales se reproducen más lentamente que lo que se pesca. Y se encuentran también en riesgo de extinción si no se frena su explotación. Entonces, en nuestros días se cortan 10 veces más árboles que los que se pueden regenerar. Y los bosques, pues con esta acción se están reduciendo y desapareciendo en toda la esfera terrestre. Entonces, ahora vamos a otra parte. ¿Cuántos somos en el mundo? Bueno, estas son unas estadísticas. Cabe señalar que si fueron en estos años 2009 y 2010, para la actualidad 2021, pues estas cifras es lógico que han incrementado bastante. Entonces tenemos que en el 2009 existen en nuestro planeta alrededor de 6.790 millones de habitantes aproximadamente. En la actualidad nacen anualmente unos 80 millones de personas. Y bueno, sin embargo, existe un fuerte desequilibrio en cuanto al crecimiento y la distribución de la población en el mundo. Entonces, tenemos aquí una lista de los 10 países más poblados del mundo, con base a unos datos estadísticos del año 2010. Entonces, tenemos en primer lugar China, luego India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil, Pakistán, Bangladesh, Nigeria, Rusia y Japón. Entonces les comento, estas son cifras aproximadas en aquellos tiempos. Ahorita en la actualidad, pues esto ha cambiado bastante y a raíz de estos años 2009-2010 a la actualidad, pues igual la sociedad, el medio ambiente, pues han sufrido cambios muy importantes. Entonces, dentro de la distribución de la población mundial por continentes, tenemos, bueno, en esta tabla podemos observar la distribución de la población por continentes, teniendo que en Asia se encuentran los dos países más poblados del mundo, que es China e India. Y en el continente asiático, el 60% de la población. Entonces, bueno, aquí ya estamos comparando también los continentes
iguales cifras del año 2010. Y bueno, ahí podemos observar los datos estadísticos. Visto de otra manera, podemos comprenderlo en este mapa acerca de la distribución precisamente de la población mundial por continentes. En el tono de los colores azules, el que está más oscuro es el que nos indica que hay mayor población y así va disminuyendo un poco su tonalidad. Si nosotros ubicamos la República Mexicana, pues estamos hablando que está en un índice intermedio, porque tampoco podemos decir que no hay mucha población. Y bueno, según datos estadísticos, si dentro de la población, si en el mundo hubieran 10 personas, por cada 10 personas, a eso es a lo que se refiere, de 6 asiáticos, bueno, ahí nos está comentando una cifra de probabilidad, que el 1.4 serían africanos, el 1 o el 1% podríamos manejarlo así, sería un latinoamericano, un europeo y 0.5 norteamericano, según las cifras. Entonces, en relación a nuestro país, bueno, aquí tenemos un índice sobre Chile. Las proyecciones, bueno, como ejemplo, las proyecciones de población en 2010 señalan que Chile posee una población de 17.094.275 habitantes. Y uno de cada 400 personas del mundo es de nacionalidad chilena. Quiere decir que es el 0.25% de la población mundial. Entonces, la población mundial en la historia. Tenemos que solo a mediados del siglo XIX la población mundial alcanza por primera vez el 1.000.000 de habitantes. Y solo 150 años la población mundial se ha multiplicado 7 veces. Bueno, en esta gráfica era lo que yo les comentaba, chicos. Aquí podemos nosotros ir observando cómo con el paso del tiempo van incrementando estas cifras. Por ejemplo, ahorita, bueno, con lo del virus, pues sí, mucha gente ha fallecido, ¿no? Pero así como también fallece la gente, pues, bueno, eso es una condición natural. También las cifras han incrementado por la tasa de natalidad. Entonces, tenemos que el crecimiento, la disminución o el estancamiento de la población se explica por la interacción de 3 factores, que era lo que les comentaba. La natalidad, haciendo referencia a las personas que, bueno, todos los bebés que sabemos que nacen. La mortalidad es un término que se refiere a las personas que mueren por diferentes causas de muerte. Inmigración, bueno, sabemos que son las personas que tienden a habitar otro país. Entonces, de acuerdo a los índices demográficos, la natalidad corresponde a los nacimientos que se producen en una población determinada y se expresa mediante la tasa de natalidad, que es la cantidad de nacimientos por cada 1.000 habitantes durante un año. Y entonces aquí podemos obtenerlo por medio de una regla de 3. Los nacimientos anuales por 1.000 y sobre la población total. Y en el caso de la mortalidad tenemos que, como les comentaba, corresponde a las muertes ocurridas en una población y se expresa mediante la siguiente forma. La tasa de mortalidad relacionada a la cantidad de muertes ocurridas en un año por cada 1.000 habitantes. Y entonces, de igual forma, muertes anuales por cada 1.000 habitantes es sobre el resultado de la población total. Entonces, tenemos un dato importante que dice que la tasa de mortalidad infantil
mide la cantidad de fallecimientos de niños menores de 1 año por cada 1000 niños nacidos vivos. Y en el caso, bueno, finalmente de las migraciones, corresponden a desplazamientos de población ocurridos dentro de un mismo país, como fuera de él y entre los países. Y la migración se debe diferenciar entre, bueno, hay dos términos, inmigración y emigración. Inmigración es un movimiento de población hacia un lugar de destino. Y emigración se relaciona con el lugar de partida de esa población. Entonces, bueno, chicos, tenemos aquí ahora lo que son los índices demográficos, donde estamos hablando sobre un crecimiento vegetativo, que está relacionado entre el número de nacimientos y fallecidos en 1 año, sin considerar en este caso las migraciones. Entonces tenemos nacimientos menos defunciones por cada 1000 y pues ya es la población total. Dentro del crecimiento total se considera la tasa de crecimiento vegetativo más de las migraciones y la densidad poblacional, que es una relación entre el número de personas y la superficie que ocupan. Entonces sería el número de habitantes entre la superficie del territorio. Y bueno, como indicadores demográficos, tenemos también lo que es la tasa global de fecundidad, que es esto se refiere a la relación entre el número de nacidos con el número de mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años. ¿Por qué se delimita estos rangos especialmente las mujeres en ese rango de edad? Porque cabe señalar que allí pueden ser probabilidades de, de niños que que pudieran llegar a nacer según en estas edades que nos están manejando de rangos. Y según las probabilidades tenemos que nacimientos, según alguna cantidad determinada de nacimientos por cada 1000, según la relación de mujeres entre 15 y 49 años. Entonces, cuando este indicador, como lo observamos ahorita en la tabla, las tasas de fertilidad, esta tabla de fertilidad fue una referencia que se obtuvo en 1998. Entonces, tenemos una tasa de fertilidad y de nacimientos por cada mujer en estas edades de 15 a 49 años. Y tenemos que cuando el indicador es menor que el 2, el país presenta un crecimiento poblacional bajo y con riesgo de crecimiento. Entonces, si estamos hablando de que es un crecimiento poblacional, pues entendemos que en Europa pues ha sido menor, porque estamos comentando que cuando es a partir menor que el 2, incluso Norteamérica, pero en África pues sí hay un crecimiento muy alto sobre su población. Entonces, de acuerdo a la transición demográfica, la transición demográfica lo consideramos como una teoría que busca explicar el desigual crecimiento de una población experimentando en las regiones del mundo. Y mientras los países van alcanzando ciertos niveles de desarrollo, pasarán por algunas etapas, que ahorita, bueno, se las voy a mencionar. Y bueno, debido a que también esta teoría se sustenta en las mejoras sociales y en el sistema de salud, la primera zona que experimentó los cambios de la transición demográfica, pues tenemos que fue Europa durante la Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII. Y por ende es que Europa es el continente más avanzado en la transición demográfica. En cuestión de las tasas de crecimiento de población, en este mapa podemos observar que las zonas que presentan altas tasas están en color rojo y color naranja. Las áreas de bajo crecimiento es de color amarillo y verde. Entonces volvemos a lo mismo.
la República Mexicana, bueno, nuestro país, ¿en qué área de crecimiento está? De acuerdo al color que está marcado. Sería de bajo crecimiento, ¿no? Porque es amarillo. Así es, porque está de amarillo y nos está indicando que de amarillo y verde es los de bajo crecimiento. Entonces, tenemos las etapas que les comentaba acerca de la transición demográfica. La primera etapa se relaciona a la alta mortalidad y fecundidad. Por lo tanto, las tasas de crecimiento de la población son bajas. En el caso de la segunda etapa es el aumento del crecimiento por efecto de la disminución de la mortalidad y la permanencia de una alta fecundidad. La tercera etapa está caracterizada por la paulatina baja en la fecundidad. En la cuarta etapa es cuando ya se llega a un nuevo equilibrio con baja mortalidad y fecundidad, y en consecuencia hay una baja tasa del crecimiento de esta población. Ya en la quinta etapa existen países europeos que están experimentando una nueva etapa en la transición demográfica, en donde la tasa de mortalidad ya sería mayor a la natalidad, provocando a su vez un decrecimiento de la población. Entonces, bueno, chicos, ¿hasta aquí tienen ustedes alguna duda, algún comentario? No, maestra. Bueno, como Ninguna, pueden, maestra. muy bien, como pueden ver, les voy a compartir ahora un video, a ver si todavía nos da tiempo. Yo creo que sí. Les voy a compartir un video ahora sí ya lo estamos viendo aquí la pantalla, ¿verdad? Sí, maestra. Ujú. Sí, Bien, sí, maestra. entonces, a ver, se los pongo de una vez. Países más y menos poblados. La población está distribuida de manera desigual en el mundo. En el siglo pasado, el desarrollo tecnológico transformó la forma de vida de la población mundial. Disminuyó el interés por las actividades agropecuarias al aumentar la importancia de los sectores industriales y de servicios. Esta transformación se reflejó, entre otras cosas, en el crecimiento de la población, que se quintuplicó en 100 años, y varió su distribución. La distribución de la población en el mundo. Así como observaste que existen diferencias en el clima, la vegetación y la fauna de las regiones naturales de los continentes, también se presentan diferencias en la forma en que se distribuye la población, pues en algunos continentes hay más países sobrepoblados que con escasa población. En 2011, la población absoluta o total del mundo se calculó en 7.000 millones de habitantes, los cuales están distribuidos irregularmente, y su crecimiento no sigue el mismo ritmo en las diversas regiones continentales. La distribución irregular de la población entre los continentes también ocurre entre países. Por ejemplo, Australia tiene apenas 21 millones de habitantes, en un país de 7,5 millones de kilómetros cuadrados. En contraste, Indonesia, con menos de 2 millones de kilómetros cuadrados, sostiene una población de 244 millones de personas. De acuerdo con los datos registrados por el Fondo de Población de la ONU, en 2010, China era el país más poblado del mundo con 1.344 millones de habitantes. Le sigue India, con 1.221 millones de habitantes, lo que significa que si se sumara la población de ambos países, que solo son 2 de casi 200 países, se reuniría una tercera parte del total mundial. Los elementos naturales, el clima, el relieve y la distribución de los recursos naturales influyen en la distribución de la población en el mundo. Las regiones de climas templados usualmente concentran mayor número de habitantes. En contraste, las regiones con predominio de climas secos, polares o con relieve abrupto tienen menor concentración de población.
Concentración y dispersión de la población en un territorio. Para saber si un continente, país, provincia o región se encuentra sobrepoblado o no, necesitas conocer su densidad de población o población relativa. Esta se determina calculando cuántos habitantes hay por kilómetro cuadrado en un territorio. Para ello, hay que dividir el número de habitantes en el área o superficie de su territorio, ya sea una entidad, un país, una región o un continente. Así, resulta que Asia tiene 118 habitantes por kilómetro cuadrado. Europa, 33 habitantes por kilómetro cuadrado. Y África, 28 habitantes por kilómetro cuadrado. Los problemas de la concentración de población. Algunas ciudades densamente pobladas tienen dificultades para proporcionar a todos sus habitantes los servicios que requieren: transporte, drenaje, electricidad y agua potable. Esto se debe, entre otras razones, a que han crecido con gran rapidez, porque reciben constantemente a personas que llegan de otras poblaciones en busca de mejores oportunidades de trabajo. Por ejemplo, Cancún, en México, Calcuta, en India, y Sao Paulo, en Brasil. Ciudad y campo. Dentro del territorio nacional, la población se distribuye de manera desigual o heterogénea. Lo mismo ocurre a escala continental y mundial. Hay ciudades superpobladas como Tokio y la Ciudad de México, y lugares donde casi no hay gente, por ejemplo el Sahara, al norte de África, o la región de Siberia, en Rusia. Lo urbano y lo rural. En sus orígenes, la mayoría de los pueblos procuró asentarse en regiones propicias para la agricultura, como los deltas de los ríos y cerca de las costas, donde predominan los suelos fértiles. Con el paso del tiempo y gracias a la sobreproducción agrícola, se desarrollaron otras actividades económicas como el comercio y la industria, que paulatinamente llevaron a la población a concentrarse en áreas más reducidas. En las ciudades o urbes se concentra mayor población. En ellas se proporciona la mayoría de los servicios, tales como hospitales, escuelas, empleos o centros de entretenimiento. Aunque cada país considera características específicas para definir una ciudad, todos toman en cuenta el número de habitantes. En México, un poblado que concentra a más de 2.500 personas puede considerarse una localidad urbana. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. Pero en países como España o Grecia, el mínimo de personas debe ser de 10.000. En cambio, hay países como Dinamarca, en los que se clasifica como localidad urbana cualquiera que tenga al menos 250 personas. Por su parte, los espacios rurales concentran menos población, ya que las actividades como la agricultura o la ganadería que se desarrollan en el campo requieren más superficie, por lo que el aprovechamiento de los elementos naturales es directo. La ciudad de Bagdad, en Irak, fundada en las riberas del río Tigris, se convirtió en capital independiente de ese país en 1921. Actualmente tiene una población que supera los 6 millones de habitantes y es un importante centro cultural de la comunidad árabe de toda esa región. Diferencias y relaciones entre el campo y la ciudad. El número de habitantes no es lo único que distingue a un espacio rural de uno urbano. También influyen en esa diferenciación las actividades que realizan las personas, la cantidad y calidad de los servicios, la distribución de las construcciones y la forma de vida. Las ciudades y las áreas rurales son muy distintas, incluso entre países. Por ejemplo, no tienen las mismas características una ciudad de Europa y una de Asia o de África. Algunas de las características que explican los contrastes entre estos espacios son el ambiente político, social y económico, las condiciones de salud de la población, de servicios y transporte público,
el consumo de bienes, la escolaridad y la educación, la vivienda, el ambiente sociocultural y las circunstancias del ambiente natural. Cuanto mejor estén en esos aspectos, mejores condiciones de vida tendrán los habitantes de un lugar. Bien, chicos, aquí lo voy a pausar porque ya se nos va a terminar el tiempo.